Ahí estamos, al aire. Dejé, Me pica. ¡Ah! ¡Qué rico! bueno, como uno, dos, tres, tres ejercicios de diagnóstico. No, o sea, el que los puede hacer y sabe hacerlos, que lo haga y le mande la respuesta a cada uno de nosotros. O sea, no a los siete, a uno de los siete que pueda, para ver cómo están y qué les cuesta más de eso. No es por, de hecho, me da lo mismo quién los tiene buenos, quién los tiene malos. Si los tiene buenos, felicitaciones. Si los tiene malos, felicitaciones también, porque no me interesa que en una clase que se están metiendo ahora, y si es que no recuerdan el contenido, porque a mí y a todos nos debe haber pasado en un principio de año que no, porque de hecho la PSU prueba es materia que se pasa hasta cuarto, entonces puede ser materia que no se había pasado, pero ecuación de la recta y ecuación cuadrática, si no mal recuerdo, lo ven antes que cuarto. Entonces voy a dejar esto, o sea, voy a dejar este un rato, unos 5 minutos, y estos dos minutos cada uno, los otros porque este es un poco más largo, para ver cómo andan y ver como en qué están cayéndose. No sé si se ve bien así o la giro. A ver, espérame. Así se ve mejor, parece. Ahí. A ver si los dejo y esperamos respuestas. Y si como que tienen dudas del ejercicio o cómo se hace algo o qué es cada término, escríbanlo, anótenlo o acuérdense y después lo tiran por chat o por audio, porque también el audio está abierto, pero hay gente que le da como cuco al larrón, así que
Por si acaso les queda un minuto. Y a mí por lo menos no me ha llegado ninguna respuesta, no sé al resto. A mí tampoco. Tampoco me ha llegado nada. Ahí me llegó una respuesta. ¿Alguien cacha cómo poner ese sombrerito de al cuadrado en el teclado? No, yo no Creo puedo. que tienes que tener una configuración especial en el teclado. Si no, no puedes. Ya, bueno. Persona que te estoy respondiendo la duda, ese 2 que va ahí va al cuadrado. Ya, me llegó una pura respuesta. No voy a decir el nombre para qué. Y está buena. No sé el resto. Así que como dos o tres personas me dijeron que no cachaban. Así que la hacemos y después volvemos como de nuevo. Así quedaron con duda en el desarrollo. Ya, primero nos dicen considera la función fx, fx igual menos x cuadrado menos 2x más 4 y grafíquela en el plano cartesiano proporcionado a la derecha. No me mandaron así la foto, así que no está el gráfico y tampoco lo quise hacer porque cómo me van a mandar el gráfico por Zoom, una foto, no se puede, no creo que sí, no sé. Entonces dejé solo esto, determine esto que te piden acá y las otras tres. Espérenme, espérenme, entonces. Y ahora sí no debería fallar, no sé qué pasó. Ya,
te pedían determinar A, B, C, cuánto es el valor de menos B partido en 2A, o menos B dividido en 2A, y cuál es la imagen de menos B, o sea, cuál es la imagen del menos B dividido en 2A. Ya, finalmente, o sea, vamos como del ejercicio voy a afirmarme para recordar algunos conceptos de función cuadrática, que es muy similar o sea, tiene varias cosas similares a ecuación cuadrática, pero no es lo mismo. Una función no es lo mismo que una ecuación. Ya, primero que nada, vamos a recordar qué es A, qué es B, qué es C. Cuando yo modelo una función, o sea, la escribo. De nuevo murió, espérenme. No sé qué onda, el tablet está como fallando. A ver, un segundo. Ya, mientras se reinicia el tablet voy a compartir desde el computador el PDF, pero es lo mismo. Pero no voy a escribir porque si no los números van a quedar horribles. Ya, entonces veamos qué nos pedían. Nos pedían A, B y C. Y si yo veo que es el A, que es el B y que es el C, cuando me piden que es A, tengo que fijarme el valor de como lo que me acompaña al x cuadrado. Eso es el A. El B va solo con el x como elevado a 1, que no voy a poner, no se pone el elevado a 1, es como el x solito. O sea, el número que acompaña al x con exponente 1 es mi B, y el término libre, que es el 4 en este caso, disculpen, es mi valor C. Entonces lo que me pedían acá es qué valor acompaña, y en primer caso me decían qué valor acompaña al x cuadrado, es un menos, pero ese menos no es o sea, si yo digo menos, no es un número, pues. Entonces, ese menos finalmente es un menos 1, pero como disimulado como menos, porque si pongo menos 1 por x, es lo mismo que decir menos x cuadrado, porque el 1 como es neutro multiplicativo, claro, cuando yo multiplico algo por 1 o por menos 1, solamente me hace como cambio de signo o mantenerlo igual. Entonces, cuando el A en este caso va a ser, está gigante esto, va a ser menos 1. No lo voy a escribir, pero si cualquier duda igual me la mandan por acá o alguien. El, el B, como les decía, ahora que les dije, eh, es el término que me acompaña al B, o sea, al X solo. Entonces, en este caso sería menos 2, porque va el número con su signo, ojo con eso. Que no va solo, como no es solo el número, o sea, no es solo 2, sino va menos 2 acá en este caso. Chuta. Y el que acompaña, o sea, el término libre en este caso es el C, que es el 4. Ya, ¿quedaron como claro con eso? Como qué es A, qué es B, qué es C. Sí, Y el resto. sí también. Sí también. Sí.
Ya vale, pero el A nunca irá con el exponente. No, porque cuando me piden el A, pero me dejaré compartir para meterme en el tablet, pero cuando me piden el A, solo me están pidiendo el valor que acompaña al x cuadrado. O sea, por ejemplo, si yo lo dejo con exponente, podría ser, pero es manera muy rara de expresarlo. Por ejemplo, si es 4, lo podría dejar como 2 al cuadrado, pero es como decir que ustedes tienen 18, o sea, 36 medios en la edad, y suena como, o sea, no es como común decir tengo 36 medios años. Entonces, cuando yo lo expreso solo como el número. O sea, si es 4 pongo 4, no voy a poner 2 al cuadrado. Siempre será en orden, no pueden darlo desordenado. Eh, sí, no tiene por qué ir como A, B y C. Podría ser una ecuación como por ejemplo 4 menos 2x menos x cuadrado, o el x cuadrado al medio. No siempre va como en un comienzo. A ver, veamos si funciona ahora esta cosa. Ya entonces dije, ya dice, que el A era menos 1, que el B era menos 2 y que mi C es 4. Ya, entonces ahora que me piden menos B dividido en 2A, o, o de otra manera puede ser como, o sea, esto mismo es lo mismo que decir el menos B arriba dividido en 2A. Entonces, como ya tengo los dos valores que me piden, solamente reemplazo. Digo menos por B, que es menos 2, dividido en 2A, que es menos 1. 2 por menos 1. Menos por menos más, me queda 2, dividido en menos 2. Y eso es 2 dividido en 2, es 1. Y como es más, o sea, más dividido en menos, es menos. Es simplemente por reírle los signos que quizás ya se lo saben: el más por más, menos por menos, y más por menos, menos, y menos por más, menos. Ya, y ahora el como complicado, comillas, era este. O sea, si es que saben la materia y a lo mejor se enredan con eso, es como cuál es la imagen. Simplemente me están diciendo, mete el menos uno en tu función y ve qué sale. Recordar qué es la imagen y qué es la preimagen, también lo puedo recordar como rápidamente. La preimagen es porque cuando a uno le enseñan cómo la funciona en el colegio, o la mayoría, como yo lo he escuchado, es que es una maquinita, entre comillas, que yo meto algo, me lo procesa y sale otra cosa. Entonces, mi preimagen va a ser el x, que es como previo a meterlo en mi máquina, y mi imagen va a ser el valor de f de x, o también puede ser como y, que así la trabaja, por ejemplo, en la ecuación de la recta, que también es como otra manera, y te dicen qué valor me sale de la máquina cuando yo meto el menos 1 en x. Entonces veamos, me dice, me pide f de x cuando x es menos 1, entonces acá no va a poner f de x, sino va a poner f de menos 1. Eso es menos, ojo que el menos va afuera, no es esto, no va elevado el menos, o sea, el cuadrado no está elevando al menos, solo está elevando al x. Entonces va menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 más 4. Entonces bajo todo tal cual, o sea, esto, f menos 1 igual menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que es menos por menos más, y 1 por 1, 1. Entonces queda menos 1, porque el menos no le dice nada al de afuera, o sea, ese. Me queda menos 2 por menos 1, o sea, todo esto es más 2, entonces queda más 2, más 4. No sé cómo lo pueden operar de cualquier manera, como visiblemente se ve mejor como de izquierda a derecha, pero como son puras sumas no me interesa, o sea, suma y resta tienen la misma prioridad en orden, así que puedo decir f de menos 1 igual menos 1 más 2, 1 más 4, 5.
Si les complica hacerlo como menos uno más 2 pueden simplemente hacer 2 más 4 que 6 y a eso le suman menos uno que finalmente decir 6 menos uno. Y eso es 5. Y eso sería como lo que me piden. No sé si se cachó. O si les llegaron dudas y no las han respondido o algo así. Prof, yo entendí, pero quizás fue muy rápido. ¿Lo repito? ¿Todo? No, no, no. Es que no sé el resto cómo quedó. Porque si más gente dice que fue muy rápido. Todo bien. Entonces, imagen el resultado. Claro. Imagen es lo que... o sea, esto es mi imagen 5. Que es lo que me sale. Que es lo que sale de mi función. O sea, cuando yo meto el menos uno en esta comillas máquina, ¿qué me aparece? No se debe dividir el 5 en menos uno. ¿Dónde? Al final. Y me dijeron, yo no entendí y me perdí. ¿Dónde se perdieron? O si se perdieron en Lo todo, del, todo. lo del 5 en menos uno, creo que tiene la confusión con que dividir el resultado de la pregunta 4 con el de la 3. Esa es la confusión que él tiene. Por eso te está diciendo que tiene que, no tiene, si acaso tiene que dividir el 5 en menos uno. Ah, vale. No, no, no. Pero Eso no. son Pero respuestas totalmente aparte. En una te piden calcular menos b partido en 2a, que es para la persona que planteó esa confusión, que sería menos uno. Y lo otro es la imagen de menos b partido en 2a. ¿Y quién es menos b partido en 2a? Menos uno, que es lo que está marcando ahí Nader con rojo. Eso es menos b partido en 2a. Y luego la imagen, que va a ser ese valor, o sea que es menos uno, lo tienes que meter en tu función y te da el valor de menos 5. Pero en ningún momento tienes que dividir 5 en menos uno, porque eso sería una pregunta totalmente distinta. yo creo que no sé. Me preguntaron si se puede graficar. Mati, si me ayudáis con la gráfica, porque en verdad que ahora como no estoy Sí, cargando para gráfica. sí. Pero A ver, déjame. déjame ver cómo lo... O hago un gráfico y tú me vas diciendo cómo lo desarrollo. ¿no? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, déjame bajarme el todo. Dame un momento. Bajando. Ahí sí. O con GeoGebra quizá. Sí, eso voy a hacer. Mm, ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí, ya. La función, si no me equivoco, era esta, ¿cierto? 1x cuadrado menos 2x más 4. 2x más 4. Me gustaría tener una pizarra para poder hacer esto bien. La voy a poner así, les voy a explicar cómo es que yo logro obtener esta gráfica a mano. ¿Ya? Eh, Les voy a tomar pantallazo de esto. Voy a venir aquí y voy a venir esto aquí. Les voy a dejar de compartir y les voy a compartir eso. Ahora sí, ¿ya? ¿Se logra ver? Se ve el Paint abierto ahora, ¿cierto? Sí, está yendo con la gráfica. Ese se ve. Ya, la función era esta. Perdón los números, pero estoy con el mouse y no soy muy diestro.
menos 2x más 4. ¿Ya? Las funciones cuadráticas y su gráfica tienen bastantes, ¿cómo decirlo? Tienen ciertas características que las diferencian de las otras funciones, ¿ya? Y hay algunos elementos de las ecuaciones cuadráticas, de las funciones cuadráticas, perdón, que son los que a mí me permiten poder graficarla de manera bastante exacta. Una, principalmente siempre son tres, ¿ya? Una es el vértice, que es ese puntito que se ve acá arriba, el que se ve aquí al final, el que está en el menos 1,5. Creo que se logra ver bien. Los otros puntos, el otro elemento bastante importante de la ecuación cuadrática, de la función cuadrática, son los puntos de corte con el eje X, ¿ya? Esos puntos de corte siempre van a ser, dependiendo del tipo de ecuación cuadrática, pueden ser un punto de corte, dos puntos de corte o ningún punto de corte, ¿ya? Lo ideal es que para graficar, por lo general, uno lo hace siempre con dos, es bastante más fácil, ¿ya? Y el otro punto que me va a permitir graficar a mí mi función es el punto de corte con el eje Y, que en este caso sería el 4, ¿ya? El 4, siempre el punto de corte con el eje Y va a ser igual al valor C de mi función cuadrática. Que si se acuerdan, el valor C es el que no está acompañado de ninguna X, ni de X al cuadrado, ni de X, ¿ya? Se le llama término independiente. Así queremos ser como un poco más formales. Entonces, como yo sé que el C vale 4, entonces mi punto de corte con el eje Y va a ser 4. El vértice, ¿cómo yo lo puedo encontrar? El vértice, ustedes lo buscaron, se buscó en el ejercicio diagnóstico con las preguntas 3 y 4. ¿Ya? El vértice siempre es este punto de aquí. Como sabemos, los puntos en el plano cartesiano tienen dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Y la coordenada X del vértice siempre es menos b partido en 2a, que era lo que ya teníamos, ¿cierto? Y la coordenada Y siempre va a ser la función, y yo reemplazo el valor que obtuve de menos b partido en 2a. ¿Cuánto me dio el menos b partido en 2a en el ejercicio? Creo que daba menos 1, ¿cierto? Este valor, que era la pregunta 3. Sí, Mati. No, Entonces no. sería menos 1. Y la segunda daba, al reemplazar el menos 1 dentro de esta función, a mí me daba 5. Y fíjense cómo coinciden los valores. En el eje X, que es el horizontal, me da el menos 1. Y en el eje Y, que es el vertical, me da el 5. Y ahí yo tendría ahora el punto del vértice. Tendría entonces, hasta el momento, el vértice y el corte con el eje Y. Ya después me bastaría con encontrar los puntos de corte con el eje X. Y aquí yo, haciendo trampa con el GeoGebra, veo que no son tan exactos. Y creo que si nos ponemos a profundizar ahora en cómo encontrar los puntos de corte con el eje X, se nos va a alargar bastante. Pero no sé si ustedes recuerdan la fórmula general para encontrarla. Mati, igual si quería adelántalos, igual teníamos ¿Sí? pensado ver cuadrática. Ya, la cuadrática, yo puedo encontrar siempre los puntos de corte con el eje X con una función que casi nadie recuerda porque es bastante fea. En mi experiencia puedo decir que a nadie le gusta esta función, pero esta ecuación, pero de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso con raíz, y todo esto dividido en 2a. ¿Ya? Aquí es exactamente lo mismo que antes. Yo tengo los valores de A, de B y de C, que por eso el ejercicio del diagnóstico a mí me pedía el tema de encontrar los valores de A, B y C, ya, porque identificar eso a mí siempre me va a permitir encontrar todo lo relacionado a la ecuación cuadrática, a la función cuadrática, perdón, ¿ya? Y ustedes con esta formulita, que es la fórmula general,
ustedes encuentran las soluciones. Ahora se preguntarán, ¿es una fórmula y son dos puntos de corte con el eje X? ¿Ya? ¿Dónde están esos dos puntos? Uno va a ser simplemente esta fórmula con el más de aquí, que lo voy a marcar con rojo, con ese más, y la otra va a ser simplemente con el menos. Entonces ustedes sacan una con menos b más toda la raíz partido en 2a, y el otro punto lo van a sacar con menos b menos toda la raíz partido en 2a. ¿Ya? Uno lo hacen con el más y otro lo hacen con el menos. Les va a dar los dos puntos de corte con el eje X. ¿Ya? Y aquí, bueno, lo podría hacer, pero como estoy con el mouse me voy a tardar bastante, pero si ustedes lo hacen, les debería dar un número mayor que 1 y otro número menor que 3, y probablemente van a ser fracciones. Y si no me equivoco, va a ser 6 quintos, y el otro debería ser, creo, eh, menos 16 partido en 5, creo. No estoy 100% seguro. Es como mirando lo aproximado que yo veo aquí en la imagen. ¿Ya? Pero con esta fórmula ustedes siempre lo van a poder encontrar. Ahora, en la PSU, ustedes, más que saber cómo resolver los ejercicios, es una prueba contra el tiempo. Bueno, además de saber resolver el ejercicio, que eso es como lo principal, ¿no? Suena obvio. Pero este no es el método más rápido, ¿ya? Hay otros métodos mucho más rápidos que son los métodos de factorización, pero que no se pueden ocupar siempre, lamentablemente, y es tarea de ustedes trabajar las factorizaciones para poder identificarlas de manera rápida e ir sabiendo cuáles son, en qué ejercicio ocupar me sale mejor ocupar factorización o ocupar esta formulita, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, y de hecho yo tengo pensado trabajar bastante eso hacer una tutoría como esta, pero con respecto a la factorización, ya que les va a ayudar bastante, porque a mi parecer es como uno de los puntos más importantes de la PSU, saber factorizar. Les gana, pero demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Pero volviendo a lo anterior, Disculpa ¿quedó que te claro? moleste, pero ¿Sí? Ricardo me dijo, la sacó para los que querían saber y los cortes son -1 y más menos raíz de 5. Menos 1 y más menos raíz de 5. O sea, no. -1 más raíz de 5 y el otro -1 menos raíz de 5. Ah, ya, viste, quedan súper feos. De hecho, no era ni cerca lo que yo decía. Eran con números, Sí. con raíces incalculables. Y como ¿Ya? decía Mati en eso de la factorización, de hecho en este caso yo intenté factorizarla, pero no, por eso No se puede me factorizar. ganó. Porque no, No se claro, puede factorizar. hay que ocupar la fórmula nomás. Sí, cuando no se puede factorizar, chicos, ustedes siempre fórmula. Pero descuiden que en la PSU, por lo general, son factorizaciones. Es muy raro que aparezca una vez que tengan que ocupar la fórmula. De hecho, en la PSU la mayoría de las preguntas están hechas para poder responderlas rápidamente. Claro. ¿Eso queda alguna duda? No sé. Es que no estoy viendo el chat aquí, no estoy A mí no me ha llegado nada por lo menos. No sé el resto. muy asociado con Zoom, la Creo que verdad. todo bien. A mí tampoco. Ya. Supondremos que ¿Alguna duda, chicos? La pueden mandar por privado después. O de hecho por WhatsApp O, si quieren, cuando o póngale termine. Checo Cruz por ahí. sí, igual se puede poner, pero no sé. Sí. Y pregunten todo, aunque sea una pregunta tonta, nunca hay preguntas tontas. Todo sirve. Por No WhatsApp hay, o por no hay acá. preguntas tontas y respuestas tontas, no, chiquillos. Sí, así que pregunten nomás. Ya, igual esto es un poco complejo, chicos, estar viendo entrada a funciones cuadráticas. Bueno, Nader igual les explicó de una manera bastante buena lo que son las funciones, ¿ya? Que de la maquinita que entra la materia prima y me da un resultado, ya esto funciona igual. Yo tomo un número del eje X, lo meto en la maquinita y me da un número en el eje Y. Ya, pero me imagino que eso cuando empiezan las clases formales con el profe Ítalo se va a ver a fondo, y si no lo vamos a ir repasando con algunos tutoriales. Eso, voy a dejar de compartir Vale, y no. pueden continuar.
Y entonces supongo que quedaron claros con el primer ejercicio. Y ahora hay dos más. Los voy a dejar como los dos ahí para que y les doy 4 minutos para que hagan los dos y, y después los vemos. Dele. Igual si tienen dudas las pueden tirar por chat como si tienen dudas respecto al ejercicio y la ayudamos. Estoy poniendo música, no sé si se escucha. No, no se escucha tranquilo. Fallé. Es que está muy fome ahí en silencio. Y dije, nada, voy a poner música y no lo logré. Por si acaso, no por poner nerviosos, pero queda 1 minuto. No sé al resto, pero a mí me ha llegado solo una respuesta. A
mí ninguna. No sea una respuesta que no sirve, pero igual. A mí llegó una, está buena. Gracias, Nader. Te quiero caleta. Dije que no sirve la respuesta, no el que la dio. Ya le voy a dar más con esto. O sea, con estas. Ya quizás la mayoría, o supongo que en el colegio les pasaron la fórmula dependiente de una recta que dice m igual i2 menos i1 dividido en x2 menos x1. Ya acá si vemos nos dan este gráfico que pasa por ahí, por acá. Entonces ya tengo dos puntos. Como los puntos son de la manera x, y, tengo que buscar qué punto es este. Ya, si veo este punto, no sube en el eje y, entonces es 0 en y, pero avanza 3 hacia la derecha en x, entonces, como es positivo, de hecho dice ahí 3 claramente, no sé si ven ahí, es un 3, si no iría menos 3, entonces es el punto 3,0. Y este es el punto, si no sube, o sea, no avanza en x, sino que sube por el eje y, da el punto 9,0. O sea, perdón, 0,9. Ahí sí. Ya. Yo, eh, ya se puede operar de distintas maneras. O sea, puedo optar, eh, pero siempre tiene que ser el mismo. Me explico. Por ejemplo, si yo digo que este va a ser mi punto 1, por ejemplo, lo voy a hacer de las dos maneras. Voy a hacer, por ejemplo, mi pendiente va a ser, mi pendiente va a ser el I2, va a ser de acá, o sea, este va a ser, voy a ponerle punto 2, y este va a ser mi punto 1. Entonces me va a quedar 9 menos 0, porque es la coordenada y, o sea, del segundo punto, y la coordenada y del primer punto se restan. Entonces queda 9 menos 0, y queda el x del punto 2 es 0, y el x del punto 2 es, o sea, el x del punto 1 es 3, entonces queda 9 menos 3. 9 menos 0 es 9, y 0 menos 3 menos 3. Entonces me da que la pendiente vale menos 3. Por regla de los signos y dividir 9 en 3. Igual hay como un tip que quizás les puede servir como para sacarlo rápido. Que si yo me fijo, esto en verdad es la diferencia en y con la diferencia en x. ¿A qué me refiero con diferencia? Como a los valores que toma, o sea, una diferencia, una resta entre dos valores. Entonces yo lo que en verdad hice es la diferencia entre este punto y ese punto. Y yo lo puedo sacar finalmente diciendo la diferencia entre esa distancia y esa distancia, pero con el respectivo signo. Entonces digo, de acá del 9 al 0 hay 9, del 0 al 3 hay 3, y me da 3, pero como va hacia abajo, así, va con el signo negativo. Y así puedo sacarla más rápido la pendiente. Pero si lo quieren hacer de manera más como si les gusta usar fórmula y se acostumbran y se les facilita aprenderse la fórmula y lo hacen de manera rápida, no hay drama ocupar la fórmula. Ya, entonces tengo la pendiente porque recordemos que una ecuación de recta es de la forma y igual mx más n, la fórmula principal, o sea, la forma principal, donde m me indica la pendiente, en este caso ya la calculamos,
está acá, menos 3 por X. Y N me indica el corte. Como acá ya está claro, o sea, el corte en el eje Y. Entonces voy a borrar esto para que se vea bien. Tengo que buscar en qué punto mi recta toca al eje Y. Entonces si yo voy, si lo veo gráficamente está implícito. O sea, no sé si es explícito o implícito, no sé cómo es, pero está claro que va ahí en... Explícito. Eso, explícito. Que va en 9. Entonces, como y va en 9 positivo, entonces me queda menos 3x más 9, y eso es el valor de y. Entonces, al sacar ese como esa fórmula, ya tengo la recta que es esta, claramente. O sea, la ecuación de esta recta. Ya, como ya la 1 la tengo como que analizar un poco más, o sea, como hacer un cálculo. La 2 me dice la pendiente de la recta es menos 3, claro, porque lo dijimos aquí, acá está abajo, y ahí está puesto en la ecuación. Y el par ordenado correspondiente al coeficiente de posición de la recta es 0,9, claro, porque no avanza en Y, o sea, se queda en el eje, o sea, no avanza en X, se queda en el eje Y sube solamente 9. Entonces este es el punto 0,9, que finalmente es el N. Y ahora, ¿cómo sé si ese punto, el menos 2,15, pertenece a mi recta? Simplemente reemplazando con menos 2 en X y viendo si el Y me da 15. Entonces reemplazo y me queda menos 3 por menos 2, que es mi X, más 9, tiene que ser mi Y. Menos 3 por menos 2 es 6, más 9 da mi Y. 6 más 9 es 15, y eso me da mi Y. Entonces cuando yo meto el menos 2 en la función, o sea, la ecuación de la recta me da 15, entonces el punto sí pertenece a la recta. Ejemplo absurdo que no, o sea, puede pasar que invento esta cosa, me da otro valor distinto a 15. Eso me quiere decir que el menos 2 no va con 15 y va, por ejemplo, con otro número, por lo tanto no pertenece a la recta. Y va a pertenecer al punto menos 2 como algo que me dio reemplazando el menos 2 en la ecuación. No sé si quedaron dudas con este ejercicio. En este ejercicio igual les pasa que la forma de resolverlo no es mirando primero la 1, después la 2, después la 3. ¿Ya? Y eso pasa mucho. Entonces, quizás a muchos les pasó que trataron de resolver el primero y se quedaron solamente en eso, en buscar la veracidad de la primera afirmación, que sería la del punto menos 2,15. Yo les recomiendo siempre leer todo el ejercicio primero y luego ver la forma de resolverlo, en especial en estos que tienen que ver con afirmar si una o más son verdaderas. Ya que en este caso, por ejemplo, les servía partir desde la 2, después desde la 3. Con eso ya podían armar su ecuación de la recta, como lo hizo Nader ahí, la y igual a mx más n, y luego con eso ya podían resolver la 1. Ya no me llegó nada, así que supondré que quedaron claros. Ya aquí, como también tengo solamente cortes, o sea, tengo el corte de la función en X, tengo el corte de la función en Y, y como ese tip que les di en la anterior, diciendo la diferencia en Y y la diferencia en X, considerando el signo claramente. Entonces, digo, la diferencia en Y es P, la diferencia dividido en la diferencia en X, que es 2Q. Ojo que estoy hablando a distancia, así que si alguien me dice que eso es menos 2Q, estaría malo porque nada mide negativo. Y al tiro digo que es esa, porque es distinta a la arriba, si se dan cuenta. No va hacia abajo, o sea, no va
descendiendo, sino va como subiendo a la cumbre. Entonces, la respuesta es esa, pero lo voy a hacer también con la fórmula. Con fórmula, busco qué punto es este. Este es el 0,p. Y como esto está como en el otro lado, o sea, como el que es negativo, nada, ¿cómo? No te queda igual, Que ahí, te queda como 2. ahí la Q es negativa, porque si así P dividido en 2Q, te quedaría la pendiente negativa. Hay que antes ponerle un menos para que sea positivo. Esa era como la malicia del ejercicio. ¿Me cachai? No. Por ejemplo, el 2Q es menos 4, porque está al lado negativo. ¿Sí? Te quedaría el positivo dividido en un negativo. Y la pendiente te quedaría negativa si ponéis la D. Cierto. Bien pensado. Hola. Ya será como la pillería. Yo no había hecho este ejercicio antes, ni me habían dicho cuál era la correcta, pero me lo mandó el Gio y por eso yo lo habría tenido mala. Pero no sé si de hecho lo voy a poner acá como este es el punto 0,p y este es el punto 2q,0. Entonces voy a hacer que este va a ser mi punto 2 y este va a ser mi punto 1. Y me queda I2 menos I1, que es P menos 0, dividido en X2 menos I1, o sea, menos X1, y eso es P dividido en menos 2Q. Y eso le suben el signo en la respuesta. Y el signo, por ejemplo, puede ser así, con el signo abajo, puede ser con el signo al medio, o sea, fuera de la fracción, o puede ser con el signo arriba. Finalmente es lo mismo. Y este menos que va acá, que me lo comí yo y Richie también, creo que también me he dicho la D, igual lo había puesto. Como esto va hacia la izquierda, o sea, está del 0 hacia la izquierda en la gráfica, es un valor negativo. Ya supongamos que Q es menos 1, o sea, ya, sí. Entonces esto me va a quedar menos 2, claro, porque es menos 1 por 2, me queda menos 2. Y el P es un valor positivo porque está hacia arriba, o sea, de acá hacia allá son los positivos, de acá hacia acá son los negativos, para acá son los positivos y para acá son los negativos. Entonces, el menos va porque voy a poner, por ejemplo, 4, supondremos que P es 4, y abajo voy a poner menos 2. Solo un ejemplo para que vean como lo que pasa con los signos. Y ahí me queda que la pendiente es 2. Porque si este fuera positivo y este fuera negativo, lo voy a trabajar con signo, más dividido en menos es menos, y sería una pendiente igual que el ejercicio anterior, que es una pendiente negativa. Entonces, si lo trabajo acá, me queda menos P dividido en 2Q, que es negativo también. Entonces me queda negativo dividido en negativo y eso me da un positivo. No sé si se cachó cómo lo calculé y la trampa y todo eso. Si tienen problemas para identificar cuándo la pendiente es positiva y cuándo es negativa, ustedes simplemente miren la gráfica de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha eh, la línea recta va creciendo, entonces es positiva la pendiente. Si de izquierda a derecha la línea recta va decreciendo, la pendiente va a ser siempre negativa. Ahora, en este problema quizá ustedes iban a ver que la pendiente iba a ser positiva, porque según lo que les acabo de decir, la recta va creciendo de izquierda a derecha. Y quizás se podían confundir con el tema del signo. Es cómo la alternativa correcta va a tener un signo negativo si la pendiente es positiva. Pero esa es la pillería de este problema porque tiene incógnita, P y Q.
Y justo 2Q está ubicado en la parte negativa y con todo el trabajo de los signos le lleva un valor positivo, que es como lo que hizo Nader recién dando el ejemplo con los números, que eso también a veces es bastante útil, de poner numeritos para comprobar sus resultados. Ya, y ahí empiezan con ejercicio. Así que ahora me voy a ir al libro, que también el de Moraleja, que está bastante bueno, nunca lo he trabajado. Página. Igual tiene como un eh, pequeño como extra, o sea, va a entrar, pero no está como considerado en la temática, o sea, como en los que vamos a ver, pero un tema muy como, no se, o sea, se incluye en verdad, pero lo podemos ver como rápidamente, que es distancia entre dos puntos y punto medio. Igual puso un ejercicio de eso. No sé si será mejor verlo o dejar esos ejercicios como extras para el que sepa o que me dicen el resto. En virtud del tiempo igual hablo, porque yo por mí estaría toda la noche, pero Lo podéis dejar como extra y el que lo quiera hacer, que mande la respuesta a WhatsApp po, a cualquiera. Y uno le puede decir así como si Eso. está mal. ya. Y si tienen dudas, pueden preguntar y después les Sí, mando. No sé, vuelvo a eso. mandar el libro. Total. Lo venden, pero está filtrado, así que para qué lo van a comprar. Si es que no lo han comprado. Ya. Pendiente. O sea, el libro por lo menos lo subí yo en ese drive que está en la descripción del grupo de matemáticas. Así que se meten ahí, están casi todos los libros de Moraleja, creo. No sé si que falta alguno. Ya no sé. No lo saqué otro de ahí, pero bueno, no he cachado. No sé, ¿le damos al tiro nomás? ¿O quieren parar a descansar? ¿No? ¿Alguien? ¿Quiere ir al baño, comer algo, tomar agua? Bebida, jugo, ¿no? Si no dicen nada, asumiré que están bien. Démosle. La Vamos a pregunta organizar de nuevo. será, ¿estarán realmente entendiendo? Porque nadie responde. ¿O estarán realmente despiertos? O Sí. Sí, así que respondan, por favor, O podrían poner porque así como ticket o cruz, como sí, para ir mira, cachando. en o pongan participantes, una o sea, manito, lo que sea. en reacciones dice sí, no, más lento, más rápido, levantar la mano. Si entienden, pongan sí, si no entienden, pongan no. O sea, sí, ahorita. Ya tengo 4 tickets, 5, 6. Una mano, un like. 3 likes, 4 check. 3 check, 3 likes. O van subiendo más los likes que los check. Gracias, gente. Hay 23 personas y hubieron 5. Asumir que el resto está. No sé. No asumiré nada mejor. Ya, démosle nomás. Cualquier reclamo, duda, consulta, chiste, no, más tarde. Ya, démosle. Ya, esos de arriba, ¿hay algún ejercicio punto medio? Los dejaremos como desafío. Si alguien quiere hacerlo bien, si alguien quiere hacerlo y no entiende, igual puede preguntar. Y le mandamos la respectiva explicación. Ya, ahora como vamos a lo formal. Pendiente una recta, hacer los puntos A, eso, x,1 y b, x2, y2. La pendiente AB como el cociente entre la distancia. Se determina como el cociente entre la distancia vertical de sus puntos dividido por la distancia horizontal. O sea, lo que les decía antes, la distancia entre. Entre la pi. No. Oh, ya se pegó esta cuestión.
Ahí sí. La diferencia, o sea, la distancia que hay, como si forma un triángulo rectángulo, después a lo mejor cuando vean distancia entre puntos van a entenderlo mejor, pero es la distancia entre ese y este hacia dividido la distancia entre x. Como les decía antes, la diferencia entre y, o sea, la diferencia entre la distancia de y la diferencia entre la distancia de x. O sea, dividido en la distancia de x. Y ahí, como dice, típicamente utilizamos esa fórmula que se las puse anteriormente. Y ahí dice como lo que les dije anteriormente. En otras palabras, la pendiente nos indica cuánto varía y al variar una unidad de x. Un ejemplo como muy sencillo sería el ejemplo básico que es la ecuación identidad, que es igual a x. Y lo que me quiere decir que cada una unidad que avanza x avanza una unidad en y. Por ejemplo, también está la función, o sea, la ecuación y igual 3x, que me quiere decir que cuando yo avanzo 1 en x, avanzo 3 en y. Entonces, a medida que es como mayor ese número, por ejemplo, lo van a ver como en este caso al tiro. Ya voy a poner el x y voy a poner igual 5x y la ecuación igual x, que si la grafico 1, 1, 2, 2, pasa por ese punto y por ese, entonces es esa recta la igual a x, va a quedar media chueca, ahí, no pasa por los puntos, ahí sí, y la otra, si yo meto un 1 acá, me da 5 en y, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, y pasa por el 0,0 porque el n, o sea, el corte, acá debería decir más 0, y acá igual debería decir más 0. Y acá si la grafico es así. Entonces mientras más grande es este número, el que acompaña a x, más como inclinada va la... Más se acerca, o sea, sí, así se dice, más se acerca al eje y la recta, la gráfica de la ecuación. Y mientras más disminuye, o sea, por ejemplo, si eso en vez de 5 sería un medio, la ecuación en vez de estar así como igual a x, va a estar más apegada al eje y, o sea, al eje x, disculpa. Hasta ahí se cacha, me imagino. Si no, muy rápido, muy lento. Eso del chequeo cruz igual es útil para mí y para el resto. O el like o lo que quieran poner. Si entendieron, pongan check. Y si no entendieron, pongan cruz. Fue muy rápido, ya. Una dinamización muy rápido, ya. Ya. Finalmente lo que me piden, o sea, cuando me piden la pendiente, me están diciendo o sea, qué tanto varía, o sea, como dice allí en otras palabras, cuánto varía ahí al variar x. Porque en este caso, x, o sea, y depende de x. X es mi variable dependiente, o sea, independiente, e y es mi variable dependiente, porque y depende de x. Entonces, vamos a poner otro caso. Ya, por ejemplo, la función y igual 3x y la función y, o sea, la ecuación y igual un medio de x. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces vamos a graficar. Como pasa por el 0,0, solo le doy un punto que le va a poner 1 y cuando yo meto el 1, 3 por 1, 3 y ese es mi valor de ahí. Entonces el punto 1,3, 1, 2, 3 va por ahí. Pasa por el 0, 0. Entonces la grafico a... No pasa por el 0, 0. Algo así.
Hacia abajo también es recta, por si acaso. Ya, y cuando grafico esta, la y igual 1/2 de x, le voy a poner el 0, 0. Y para comodidad mía le voy a poner el 2 para que me quede 1/2 por 2 para simplificar y me va a quedar 1. Entonces cuando pasa por el 0, 0 y por el 2,1, 1, 2, 1, 2,1, entonces claramente se ve que la gráfica está más acostada que la gráfica que es igual a x, que es algo así como esto. Y está más acostada, o sea, y esta está más apegada al eje y que la gráfica y igual a x. Entonces, a medida que aumenta la pendiente, me refiero al número, no al signo, porque a lo mejor hay gente que me dice, y el menos 4, o sea, el menos 3 y el 3 es lo mismo. Sí, el menos 3 es, o sea, no es lo mismo, en verdad. El 3 positivo, o sea, el igual 3x es así, o sea, como esta, que es la roja, si no me equivoco, sí. Y la menos 3 va a ser lo mismo, pero al otro lado, algo así. Entonces, mientras más se achica, pero como diciendo, no con los negativos positivos, sino el número, como el valor absoluto del número, como el valor sin importarme el signo. El 1/4 va más pegado que el 1/2, y el 1/4 y el menos 1/4 va lo mismo, da pegado, solo que una sube así y la otra va así. Y como dijo Mati, eso de las, como si lo miro de izquierda a derecha, la gráfica, una veo que va subiendo de inmediato y la otra va desde arriba hacia abajo. Ahí me imagino que él se cachó. Supongo, creo. Van a ir poniendo así como manito. Una cruz. Ahí. Un dedo. Un puro check. El único que no se ha dormido. Van a ser puntajes nacionales, yo lo sé. Los que marquen check y cruz van a ir. Ya se aburrieron de marcar, sacaron la cuestión. Ya. Y ahora vamos a relacionar pendiente con ángulos. O sea, sí, pendiente con ángulo y después vamos a ver ecuaciones de rectas. O sea, esto es como introducción a la ecuación de la recta. Ya, relación entre ángulo de inclinación y pendiente de la recta. Sea alfa el ángulo de inclinación y m la pendiente de la recta r, entonces, claro, veamos, si m es igual a 0, entonces r es paralela al eje y con alfa igual a 0. ¿Qué es alfa? Como la inclinación con respecto a x. O sea, acá es mayor a 0 y acá está, claro, porque, ¿qué me decía la pendiente? Como decía antes, decía, en otras palabras, la pendiente nos indica cuánto varía y al variar una unidad de x. Como acá, ya voy a decir, ¿qué decía definición? ¿Cuánto varía y al variar una unidad de x? Ya. Si yo pongo esa x, que es un número al azar, esa. ¿Cuánto varía el valor de y al variar el valor de x? ¿Varía en algo? No, ya, me respondo solo. No, no varía. Respondió una persona. Ya, como al no variar, mi pendiente dice 0 porque por definición es cuánto varía y al variar x. Al variar x no varía nada, entonces mi pendiente es 0 y toda pendiente, o sea, toda recta con pendiente igual a 0 es paralela al eje x. Es igual, es como importante, como hay ejercicios que te preguntan si la pendiente es igual a 0, ¿a qué eje es paralelo? ¿O qué pasa cuando la pendiente es 0? Ya, otro caso. Si m es mayor a 0, o sea, positiva,
Entonces, la inclinación de R estará entre 0 y 90 grados. Lo que me quiere decir que está o muy así o muy así. Ojo que dice entre 0 y 90. O sea que no es ni 0 ni 90. Porque si es 0 o es 90, o sea, si el ángulo es 0, es pendiente 0. Y si el ángulo es 90, ya vamos a ver más. O sea, acá está explicado eh, qué pasa con eso. Ya, ahora dice, si m es negativo o menor a 0, entonces la inclinación de R estará entre 90 y 180 grados. Ojo, entre. Entonces, tengo mi recta y desde acá hacia allá marco más de 90 porque si yo tengo una recta acá, más o menos ahí habría 90 y esto es mayor a 90 porque de 90 más hacia la izquierda del ángulo. Y la última, dice si m igual a infinito, entonces la inclinación de R es a igual 90. Ya, voy a ver un caso, o sea, como qué es lo que pasa en estos casos y en este caso. Ya, para que mi recta sea 0, o sea, para que la pendiente de mi recta sea 0, arriba, o sea, el delta i tiene que ser 0 y el delta x puede ser cualquier valor. Le voy a poner un signo de pregunta. Porque 0 dividido en cualquier cosa es 0. Y acá Excepto pasa 0. exacto. No sé quién Solo dijo eso, algo. que excepto 0. 0 dividido en cualquier Ah, cosa claro, menos 0 menos 0, es da 0. 0. Eso. Y acá lo que sucede es que el delta x, o sea, abajo me da 0. Y cuando me da 0 se indetermina porque no puedo ir por 0 por regla general de la matemática. Y no, prefiero no explicarlo ahora porque quizás puedan salir con muchas dudas. Pero si buscas en internet, ¿por qué no puedo ir por 0? Una explicación bastante básica. Entonces, si abajo me da, o sea, x2 menos x1 me da 0, o sea, x2 menos x1 me da 0, que es una recta paralela al eje y. Si y2 menos y1 me da 0, que es una recta paralela al eje x. Si me da un valor mayor a 0, queda con un ángulo entre 0 y 90. Y si me da en negativo, o sea, menor a 0, queda entre un ángulo entre 90 y 180. Ojo que solamente definición, no he visto ningún ejercicio que me pidan este ángulo, porque ya va más relacionado a trigonometría y no entra por eso. Una consulta. Camila me pregunta qué significa delta. Cuando yo digo delta, estoy hablando de una diferencia. O sea, delta i es lo mismo que decir i2 menos i1. Y la resta en matemática es una diferencia entre dos cosas. O pueden ser distintos iguales. Por ejemplo, puedo decir que, que i2 es igual a i1. De hecho, en este caso, i2 es igual a i1. Porque acá, por ejemplo, queda el punto 3,4 y acá en ese punto es el 1,4. Entonces, si hago la diferencia de i2 menos i1, me queda 4 menos 4 y es 0. Y ahí me queda la pendiente para ver el eje X. No sé si ahí se cachó eso y el otro que dije. El resto. Ya le doy más. Ya. No se ve muy bien. Ahí sí.
¿Sí? ¿Se lee? Sí. Perfecto. Ya, vamos con ecuación de la recta ahora sí. Ya, una ecuación recta, no, debería decir, una ecuación de la recta en el plano cartesiano es aquella ecuación que satisface para cualquier par de puntos x e y en los reales la siguiente igualdad: ax más bi más c igual 0, que es la forma, forma general de la ecuación de la recta. De ahí la vamos a ver, yo creo que debe estar más adelante en alguna parte, y si no la vemos, nos devolvemos para acá y ahí la vemos bien. Las formas, los dos tipos de forma que se puede expresar una ecuación, o sea, una ecuación de la recta. Ya, la notación más común es la llamada forma principal, donde la ecuación, no sé qué hice ahí, de la recta se escribe de la forma y igual a mx más n, y la segunda es la forma general, donde la ecuación queda escrita de la forma ax más bi más c igual 0. Ya, solo ves la forma principal, así que vamos a ver ambas, porque te lo pueden expresar de ambas maneras y pueden quedar como pillos si les tiran una y le expliqué solo una. O sea, si les tiran, por ejemplo, el general, porque es la como que menos sale, pero de repente quizá se pueden poner mala onda y les tiran solo eso. Ya, veamos la principal. Les dije anteriormente que m me da el valor de mi pendiente, como dice ahí. N me indica el valor en que corta X, o sea, al eje Y la recta. Y esta fórmula que la conocí recién, porque yo no calculo así de esta manera el corte en Y, o sea en X, que es menos N partido en M, porque hay una forma más rápida. Por ejemplo, la ecuación de la recta, un ejemplo random, no es un ejercicio que saqué de alguna parte, por ejemplo, por si acaso. Ahí igual 2x más 4. Ya. Si alguien me responde, se lo agradecería. ¿Cómo va expresado la forma, como, o si es que lo saben, cómo ha expresado el corte en alguna parte? Porque si me dicen que el corte en X es el punto 4, no existe. O sea, el corte en Y, el punto 4, no existe. Ya no sé si están durmiendo aquí, pero yo así, porque si no, vamos a ver esto. No sé, como coordenadas. Sí, claro, va como coordenadas, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? No sé si cacharon, pero lo puedo recordar, no tengo drama. Cuando, por ejemplo, tengo ese corte, que dije anteriormente que no subo en Y. Entonces, el Y es 0. Y este punto se escribe x, 0. ¿Cierto? Y este punto de arriba se escribe 0, y. ¿Sí? Entonces, ya veámoslo de una manera más simple. Acá quizás ustedes dicen al tiro 4, sí, perfecto, es 4, pero ¿por qué es 4? Porque si me dicen que vale 0, y, me dicen que el x es 0, entonces digo y igual 2 por 0 más 4. Cuando 2 por 0 es 0, entonces y igual 0 más 4 y igual 4. Entonces cuando x vale 0, y vale 4. Y finalmente es ese valor que va libre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya. Tengo que meter, para saber corte en I, recuerden, corte en I, corte en I, meter 0 a X. Y si se aprenden ese, se pueden aprender el otro porque es lo mismo pero al revés. Corte en X, meter un 0 a Y. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué es eso? Porque el punto X se expresa, o sea, el corte en X se expresa como X, 0. Entonces, le meto un 0 acá. Uy, está cargando esto, no sé qué tanto carga. Aquí un 0, chao. Entonces me queda 0 igual 2x más 4. Para quitarlo no se enoje, resto 4 a ambos lados. Menos 4 igual 2x más 4. Menos 4. 4 menos 4, 0. Menos 4 igual 2x dividido por 2. Y me queda menos 4 dividido en 2 igual 2x dividido en 2. Simplifico. Y me queda menos 4 dividido en 2. Solo voy a trabajar con los números. 4 dividido en 2 cae 2 veces. Con el signo correspondiente menos 2 igual x. Entonces esto que es un ejemplo por si acaso. Porque, no, igual me sirve. No sé, dio por achunte. Entonces eso vale menos 2,0. Y este vale 0, no, miento. Así estoy bien. 0,4. Ahí. Si lo hacen con la fórmula van a llegar a lo mismo, de hecho. Porque 4 dividido en 2, n dividido en m, 2, dividido en 2. O sea, 4 dividido en 2, 2, con mi menos 2. ¿Qué es eso? No sé si se cachó. No entendí cómo sacar la x. Mira, ¿cachaste cómo sacar la i? Si entienden cómo sacar la i, van a cachar el tiro cómo sacar la x. Ya, perfecto, exacto. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Cuál era mi función? Mi ecuación era i igual 2x más 4. Ya, para saber el corte en i, meto un 0 acá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque eso se expresa como x, 0 y este se expresa como 0, i. Entonces, tengo que meter un 0 y me da el valor. Y acá tengo que meter un 0 al otro lado. O sea, no en x, sino en y. Acá. Entonces, al meter un 0, queda 0 igual 2x más 4. Y ahí solamente me queda despejar x. Al despejar x, sé cuál es el valor de x. O sea, si al despejar x, sé en qué punto corta la recta al eje x. Ahí sí. Vale. El resto, no sé si siguen. Tampoco vamos haciendo menos. Todo súper. Y 2 checks. Ya, démosle. Ya esto sí es bastante útil. Ya. Descubriendo o hallando la ecuación de la recta. Para hallar la ecuación de la recta, dependiendo de la información que nos den, podemos usar alguno de los siguientes métodos. Ya. Tenemos el primer método, que es la famosa ecuación punto pendiente. Cuando tengo, no es muy creativo el nombre, porque lo único que, o sea, la ecuación punto pendiente la ocupo cuando tengo un punto y la pendiente. Esta fórmula la ocupo a veces, o sea, pocas veces la ocupé en verdad, porque les voy a enseñar como otra forma que creo que es como lo mismo, pero de otra manera. Miren, por ejemplo, tengo un punto y la pendiente, entonces usamos este método cuando conocemos dos puntos distintos a la recta o bien un punto y la pendiente. Cuando tenemos dos puntos, hay que ver la pendiente si es que no la conocemos, pero cuando tengo la pendiente ya la tengo, no es necesario calcularla. Y dice, evaluamos la pendiente y el punto en la ecuación. Evaluamos la pendiente y el punto en la ecuación. Esto está más o menos mal escrito, pero es así. Y menos I1 igual M por X menos X1. Donde M es la pendiente, X e Y son las coordenadas y X
y X e Y son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta. Ya. ¿Cómo lo calculaba yo? Lo hacía de manera como, comillas, informal, porque ya te dan, por ejemplo, ya, ¿qué tengo? Porque Y igual mx más n. Ya, esto no lo tengo que calcular. Esto, si me dan un punto pendiente, me dan eso, ¿no es cierto? Porque me dan el punto y la pendiente, pero me falta eso como para construir mi ecuación de la recta. ¿Cómo la construyo? Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, me dan la pendiente igual 2 y el punto va a ser 7,4. ¿Sí? Ya. Si reemplazamos en esta función, o sea, en esta ecuación, o sea, con la fórmula y la fórmula punto pendiente, nos queda y, porque ese y va independiente, o sea, no hay que reemplazar valor. El i1, el único que tenemos, que es menos 4, igual 2 por x, que va tal cual, menos x1, que en este caso era 7. Si lo calculamos, queda i menos 4 igual 2x menos 14. Voy a sumar 14, no, voy a sumar 4 para despejar y, porque así tiene que quedar como de la fórmula principal. Y queda y igual 2x menos 14 más 4 y queda y igual 2x más, no, menos 10. ¿Sí? ¿Se cachó cómo funciona la ecuación? La punto pendiente. Sí, Ya, voy al tiro. Déjenme responder un mensaje. Voy. Ya, y la fórmula no solo menos 4 del i. Menos 4 del i, menos 4. Ah, porque así es la ecuación romina. La ecuación dice i menos i1 igual m por x menos x1. Como yo tenía ese punto, ahí va mi x del punto y ahí va mi y del punto. Entonces, como dice menos 4, o sea, dice como menos i1 y mi x, o sea, mi y real es 4, queda i menos 4. Y menos 4 igual 2 factor de x menos 7. ¿Se cachó? Ya. Y la forma en que yo lo hacía es como más una cosa mía, en verdad, si quieren ocuparla, no hay drama. O sea, no, imposible que sea mía. Alguien la sabía, yo la, como que se la copié. Ya, como eso igual a mi x más n, y me dan un punto y me dan la pendiente, entonces solamente puedo reemplazar acá. Miren, me dicen que y vale 4 en mi ejemplo, me dicen que la pendiente vale 2, me dicen que mi x era 8, o sea, 7, y mi n es el que busco, ¿no es cierto? Entonces acá queda 4 igual 2 por 7, 14, más n. Y tengo que despejar n porque ese es el valor que ando buscando o eso es lo que me molesta en mi ecuación. Me queda 4 menos 14 igual n. Por lo tanto, menos 10 es mi n. Y ahí finalmente voy a llegar a eso mismo, que me queda y igual 2x menos 10. Un momento. Ahí sí. Igual menos 2. O sea, 2x más 10. Llega a lo mismo, pero de otra manera. De hecho, creo que de esta forma sale más rápido que haciendo esto en muchos casos. Sale como más rápido de esta manera, como reemplazando los datos en la fórmula principal que ocupando la ecuación punto pendiente. ¿Se cachó de esa manera?
Sí, ya una pura respuesta. Supondré que el resto entendí. Vale. Uh. Ya, ojo que esto es bastante útil en verdad. Ya, la otra manera es con la intersección en los ejes. Dice, si conocemos los puntos por donde la recta corta los ejes cartesianos, podemos utilizar la fórmula x partido en A más y partido en B igual 1. Estoy en el nivel. No, no más. Chau. Donde A es el valor donde la recta corta al eje X y B el valor donde corta al eje Y. Entonces, ese es A, o sea, acá, ese es A y este es B. Por ejemplo, eso puede ser 4 y esto puede ser 3. ¿Sí? Entonces me va a quedar por X partido en 3 más Y partido en 4 igual 1. Si lo quieren como pasar a algunas de las fórmulas como más comunes, como la principal o la general, tienen que buscar algún mínimo común múltiplo entre el 4 y el 3 para poder multiplicar todo y así como eliminar los denominadores. O sea, no se eliminan, sino que se simplifican con lo que yo estoy multiplicando. Bien. Entonces, entre el 4 y el 3, mi mínimo común múltiplo, que es un mínimo común múltiplo, algunos de los valores que con las tablas llego como a ambos. Entonces, si hago la del 3, llego 3, 6, 9, 12. Y si hago la del 4 también voy a llegar a 12, porque queda 4 por 8 por... O sea, 4, 8, 12, que es 4 por 3. Entonces voy a multiplicar todo por 12. Queda 12 por x partido en 3 más 12 por y partido en 4 igual 12. El 3 en el 12 cabe 4 veces. Y el 4, o sea, si el 4 en el 12 cabe 3 veces, entonces acá me queda 4x más 3y igual 12. O sea, sí, también lo voy a hacer de esa manera, Rich. Esa es una y, entonces, y ahora si lo quieren dejar como en la principal, despejan y les queda 3y igual 12 menos 4x y les queda y igual 12 menos 4x tercios. Y ahí llegan a la fórmula principal o si quieren pueden pasar el 12, o sea, restar 12 a ambos lados para acá arriba quedar con 4x más 3y menos 2 igual 0 y quedan con la fórmula x más bi más c igual 0. Voy a borrar eso. Hasta... No. Aquí... Aquí eso... Eso... Eso. Y hay otra forma como para que sea más simple, que es despejar el... O sea, dejar el y cuartos solo. Y me queda y cuartos igual 1 menos x tercios. Y ahí multiplico por 4. Para simplificar el denominador del y. Entonces queda 4y cuartos igual 4 factor de 1 menos x tercios. Esto lo simplifico y me queda y igual 4 menos 4x tercios. Ya hago lo mismo que tenía antes. De hecho creo que lo anterior no estaba simplificado, por eso se, digamos como a otra. Pero no sé si se entiende de ambas maneras. Ya tengo un puro sí, otro más.
Y ojo, como tip, por ejemplo, si les dan de esta manera una ecuación y les piden al tiro el corte, les pueden decir, dada la ecuación x partido en 4 más y partido en 2 igual a 1, deme el valor del corte en y el corte, o sea, el punto, las coordenadas del corte en x y las coordenadas del punto del corte en y. Entonces digo, la coordenada del corte en x es 4,0 y las coordenadas del x del corte en y es 0,2. Ojo que de repente eso está igualado a 7 y la gente igual piensa que está así, pero siempre tiene que ser igual a 1. El 3 denominador no se multiplica con el 4. De antes, a ver, ¿cómo se vuelve? ¿De algo de ahí, Romina? Ah, no, porque cuando yo multiplico, esto finalmente era x tercios por 4 partido en 1. Solamente multiplico hacia allá, o sea, hacia el lado. Entonces digo x por 4, 4x, y 3 por 1, 3. Ya, los casos especiales, en el caso en que las rectas sean paralelas a alguno de los ejes cartesianos, son ecuaciones, sus ecuaciones toman formas particulares. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? Que cuando era paralela al eje x era pendiente 0 y cuando era paralela al eje y era ecuación, o sea, pendiente indeterminada, porque en el denominador había un 0. Entonces dice, al ser la pendiente igual a 0, la ecuación principal quedaría escrito 0 por x más n, esta queda expresada como igual a n. Entonces, recuerden, cuando yo les doy la función, o sea, la ecuación igual 5, me quiere decir que no hay x, y si no hay x es pendiente 0, porque, como dice ahí, estoy diciendo 0 por x más n. Y como lo escribo yo, o sea, lo expreso yo porque igual de repente como que me quedo pegado, digo igual 4, igual 3, digo no, ¿esto qué es? Y me lo aprendí de una manera que hice para todo valor de x y toma el valor de 3. Entonces, para todo valor de x, esto es una constante. Todos los puntos de esta recta tienen el mismo valor de ordenada n. Y la ordenada, si se confunden con abscisa y ordenada, la abscisa es del eje x, y me la aprendí así, por esa A, y le tiré la colita hacia allá, y la ordenada así es la O esa, y tiré el palito hacia arriba. Entonces, ordenada y esa es abscisa. Por si de repente se confunden con eso. Ya, y acá me dice, al ser la pendiente un valor indeterminado, por tanto esta recta no puede ser expresada con la ecuación principal, esta recta queda expresada como x igual a. Con a cualquier valor. O sea, puede ser x igual 3 y la otra queda con y igual 3. Cuando la pendiente es 0 queda igual a algo y cuando la pendiente es indeterminada queda x igual a algo. Y acá finalmente lo tomo de la misma manera, pero al revés, para todo valor de y, o sea, para todo valor de y, x toma un único valor. Entonces el punto, por ejemplo, x, o sea, 10,4, 8,4, 20,4, 500,4, menos 20,7, menos 20,4 y eso. Ahí dice, todos los puntos de esta recta tienen el mismo valor de abscisa. Ah, claro, lo dije al rey. Es 4,20, 4,80, 4, algo. Siempre. O sea, x, el y. Y el x es constante. Ya aquí los ejercicios casi todos están en la otra guía. Así que voy a ver como la materia de acá. Y después vamos a ver algunos ejercicios de la guía. Esto no va.
¿Dónde está? Acá. Esto es un puro ejercicio. Ya. Hasta acá, ¿todo claro? No sé si quieren seguir al tiro, parar un rato. Por mí sigo. ¿Todo claro? Sigamos. ¿Todo bien? No, vos Rich, ¿qué onda? Después de la clase, si quieren. Comilla clases, comilla, comilla, comilla. No voy a decir lo que dijiste, porque no. Capaz que piensen. Ya. Ya, sigamos con rectas de. Ya. Posiciones relativas de recta en el plano. Sean rectas paralelas y perpendiculares. Sean R1 y R2 rectas de pendiente M1. Esto es una coma, no piensen que está multiplicando. Y coeficiente de posición N1, N2, entonces. Ya. R1 paralel. Este es el caso de paralelas. Y este es el caso de perpendicularidad. Dice R1 paralela a R2 si y solo si, ojo, si y solo si M1 igual M2. ¿Qué dice esto? Si y solo si M1 tiene la misma inclinación de M2. Ojo, 4 tiene que ser igual a 4. Si 4 es igual a 3, no es paralela. Si te dan una recta que te dicen 5 cuartos y 4 cuartos, no, y 6 cuartos, no son paralelas. Tienen que ser sí y solo sí paralelas. Falta decir, claro. Y esto no está puesto. Y los coeficientes de posición, o sea, el corte en X, o sea, el corte en Y y el corte en Y de las rectas tienen que ser distintos. Entonces, N1, N1 distinto a N2. Porque si no, quedaría, esa sería R1 y si tiro otra recta por encima, con el mismo corte acá, sería R2. Y no serían paralelas, sino que serían, creo que, no estoy seguro cómo las considera Emre, pero parece que también son paralelas Richie. O sea, son paralelas coincidentes, no sé cómo. Deben ser coincidentes, porque no pueden ser paralelas, porque paralela se define como ningún corte entre dos rectas. Ya, claro. Entonces, si tienen el mismo corte y la misma pendiente, son solamente coincidentes y no paralelas. Yes. Eso, buenísimo. También al corte en Y, como acá lo dice, es otro nombre que se le da, que es coeficiente de posición. O intersección con el eje Y, corte en Y, muchas más. Ya, acá dice R1 perpendicular a R2 si y solo si M1 por M2 da menos 1. ¿Cómo se lo aprende la gente? Tiene que ser el inverso, o sea, el inverso multiplicativo con un signo cambiado. Por ejemplo, 4, el inverso multiplicativo de 4 es un cuarto, y con el signo cambiado menos. Por, y ahí me da 4 por menos un cuarto, simplifico y me da menos 1. Acá da lo mismo si cortan o no en el mismo punto. O sea, porque, por ejemplo, voy a tirar acá R1. Ahí. Y le voy a poner acá su ángulo recto. Así que puede ser ahí o puede ser más abajo o puede ser más arriba. Así que no influye si N1 puede ser igual a N2 o N1 distinto a N2. ¿Se cachó esas dos como posiciones de la recta? ¿Cómo pueden estar? Ojo, pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares o pueden ser nada.
O sea, puedes formar ángulos de 70 grados y no, ahí ya no son nada. Son dos rectas nomás. Ya. Claro, secantes. Eso. Y ahora vamos en análisis de sistema. Y ahí nos iríamos como con los ejercicios. Y no sé si quieren ver paralelas, secantes, perpendiculares o coincidentes. Ahí están todos los nombres. Gracias, Richie. Eres como la voz en off. Ya, análisis de sistemas de ecuación, de soluciones de sistemas de ecuaciones. Recordemos que dos ecuaciones de primer grado que tienen ambas las mismas dos incógnitas constituyen un sistema de ecuaciones lineales. La forma general de un sistema de ecuaciones de primer grado. ¿Dónde qué? Acá, donde los valores A, B, C, D, E y F son números reales. Es esa. Ustedes van a decir, no, eso no es una ecuación de la recta. Y sí, porque esto finalmente es... si yo despejo al I, me queda C menos AX dividido en B. Y eso es I. Entonces eso es una recta. Y la segunda me queda F menos DX dividido en E es igual a I. Solo que es una forma distinta de expresarla. Y acá están los casos. Están la secante, coincidente, paralela y la perpendicular no están porque no es no da para un sistema. Creo. Sí, no da. Ya. Dice, rectas secantes. Las rectas interceptan en un punto, solo uno, ahí, cuyas ordenadas P, Q corresponden a la solución del sistema. Para que dos rectas se intercepten, la única condición que se debe cumplir es que posean distinta pendiente. En un sistema de ecuaciones general, esta condición se cumple cuando A dividido en D, o sea, cuando eso dividido en eso es distinto a eso dividido en eso. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque ya si yo lo espejo, le va a dar valores que sean iguales. O sea, eso va a ser 4, eso también tiene que ser 4. Este va a ser, ejemplo, 8 y eso va a ser 8. Si yo despejo esta ecuación, me queda, o sea, si despejo el i en la ecuación, me queda 8i igual c menos 4x. Y acá me queda 8i igual f menos 4x. Al despejar me va a quedar i igual c menos 4x octavos. Y i igual f menos 4x octavos en la segunda. Como el coeficiente, o sea, como la pendiente es lo que acompaña a la x, es eso, dividido en eso, que es menos 4 octavos, y en este caso es lo mismo. Entonces, como son lo mismo, y como lo vimos anteriormente, son paralelas, nunca se van a intersectar. Aunque yo tire una paralela así y otra así, gigantes, en ningún punto van a chocar. Porque tienen el mismo ángulo, entonces siguen como la recta igual, pero como a una cierta distancia. Entonces, A partido en D tiene que ser distinto a B partido en E en mi sistema para que dos rectas sean secantes e intersecten en un solo punto. Ya, rectas coincidentes. Ya este es como el más fácil. Y tiene que ser lo mismo. Pero no exactamente lo mismo porque, por ejemplo, ya acá me dice que todo tiene que ser igual. Sí, es verdad. Pero la división, ojo, no tiene que ser la misma recta porque yo puedo decir que esta recta es 2x más 4y igual 8. Y la otra puede ser 4x más 8y
igual 16. Pero si yo divido todo, 2 dividido en 4 un medio, 4 dividido en 8 es un medio, y 8 dividido en 16 es un medio, porque finalmente esta, o sea, esta, la segunda recta, es la misma que la anterior, pero multiplicada por 2, o sea, amplificada finalmente. O sea que acá de hecho puedo ir por 2 en ambos, en toda la ecuación, y me queda x más 2y igual 4. Y acá en la de abajo puedo simplificar por 4 y me queda x más 2y igual 4. Entonces finalmente es la misma ecuación. Dale nomás, Fran. Total, está grabando esta cuestión. Entonces, para que sean coincidentes, o sea que una esté encima de la otra, gráficamente tiene que ser todo igual. A partido en D, o sea, el que acompaña a X dividido en el que acompaña a X en la segunda, dividido, tienen que ser iguales. El que acompaña a Y en la primera, dividido en el que acompaña a Y en la segunda, iguales. Y el que acompaña, o sea, el término libre de la primera, dividido en el término libre de la segunda, también tienen que ser iguales. Secantes, coincidentes, y la última es paralelas. Para que dos rectas o sea, las dos rectas no se intersectan, por lo tanto el sistema no tiene solución. Porque ¿qué es una solución de un sistema? La solución de un sistema es que un punto, por ejemplo, la solución de un sistema de ecuaciones, como decía antes, es P, Q. Y es el punto en donde se intersectan ambas rectas. Para que dos rectas sean paralelas deben tener igual pendiente, esto, igual pendiente, pero distinto coeficiente de posición, porque si no son coincidentes, como en este caso. En un sistema de ecuaciones general, esta condición se cumple cuando A partido en D es igual a, o sea, el término que acompaña a X en la primera dividido en el que acompaña a X en la segunda es igual al que acompaña a Y en la primera dividido en el que acompaña a Y en la segunda, pero distinto a la división entre los términos entre los términos libres, porque si es igual nos vamos al caso anterior y ya no, y dejan de ser paralelas y pasan a ser coincidentes. Igual la idea es como aprenderse esta manera, pero no es como de vida o muerte, porque hay mucha gente que la hace de distinta manera, que no es aprenderse como la forma en que se determina, sino te dan, o sea, esa es la forma de verdad que es muy rápido, como, o sea, no tan rápido, pero es mucho más rápido que hacer este método que voy a hacer ahora, que por ejemplo es despejar y en ambas, o sea, va a quedar C menos AX dividido en B, y en la otra va a quedar Y igual F menos DX partido en E. Tengo esos dos valores, esto igual ahí. Y ahí ya, como lo que hace la gente es ver cómo comparar pendientes, comparar coeficiente de posición y a ir viendo si son paralelas, tienen igual pendiente pero distinto coeficiente de posición. Si son coincidentes, son igual pendiente e igual coeficiente de posición. Y si son secantes, tienen las dos cosas distintas. Pendiente distinta y punto de intersección distinto. Ah, no, pueden tener puntos de intersección iguales porque de hecho la solución del sistema podría ser el punto 0, algo. Acá. Se pueden intersectar ahí. Pero tienen que tener distinta pendiente porque si no pasan a ser paralelas. Y hasta ahí estaríamos. No sé si se cachó esto todo hasta ahora. Todo lo que hemos visto. Una respuesta. El resto. No entendí todo. Miren, no sé si tienen qué tienen que hacer mañana. Yo puedo hacer ahora ejercicios y ver después de los ejercicios, porque tampoco quiero hacer todo. ¿Qué vamos a ver después? Ecuación cuadrática.
O lo otro es que veamos ejercicios de ecuación de la recta y dejemos ecuación cuadrática para otra tutoría. Total, no es tan largo, pero si se tienen que ir a dormir o a hacer otras cosas. Porque igual es tarde, pero te los dejo a elección. Mañana por temas de tiempo. La ejercitación también no quieren. Ah, ya, ahora ejercicio. El resto prefiere ejercitación hoy día o mañana otro día. No tengo drama yo con el tiempo, ojo, no es por mí. Yo puedo hasta las 12. No, yo por si acaso, alguien me dijo eso. Mañana. ¿Les complica hasta las 12? Igual creo o espero hacerlo antes de las 12 todo. Ya no sé qué onda el resto, pero voy a darle un rato y si se tienen que ir, igual va a quedar grabado, pero la idea no es que lo hayan grabado, sino ahora. Igual los voy a ir dejando como poco tiempo para empezar a hacerlo. Los voy a dejar como un minuto y medio. Ya, hay mucha gente que prefiere mañana, pero el que se quiera quedar ahora, como para no perjudicarlo, igual lo puedo hacer, igual todo está quedando grabado. Y después más tarde les mando el video de cómo hacerlo y si tienen duda igual lo... La idea es que la resuelva mañana, hoy día y mandársela como hecho igual. Voy a dejar un minuto más extra, o sea, un minuto más por pregunta para que la mayoría dice mañana que así sea. A ver, una persona puede estar a las 12, una persona puede... No sé, no tengo drama con el tiempo, no sé, mañana tengo mucho que hacer. Una persona podía mañana, o sea, una persona podía hoy día y tres podían mañana. Así que prefiero dejarla para mañana para que esté la mayoría de la gente. No perjudicar a los que no pueden hoy día, ni perjudicar al que podía... O sea, ni perjudicar al que podía hoy día, claro. Voy a pausar.